Bienvenidos una vez más a este hermoso tiempo de bendición en nuestro programa Leyendo la Biblia Día a Día. Hoy abrimos las puertas a un libro lleno de historia, propósito y memoria espiritual. El maravilloso libro del primer libro de Primera de Crónicas. En esta noche estaremos meditando en sus capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, donde veremos generaciones, linajes y familias que nos recuerdan que para Dios nadie pasa desapercibido. Amén. Aunque muchos nombres parecen solo historias antiguas, cada uno refleja el cuidado de la fidelidad y el propósito eterno del Señor. Y hoy aprenderemos que Dios conoce nuestro nombre, nuestra historia y nuestro futuro. Él no olvida a sus hijos. Amén. Él siempre está ahí con nosotros presente. Amén. Él siempre tiene un plan para aquellos que permanecen en su camino. Así que prepara tu corazón, tu Biblia y tu espíritu para recibir una enseñanza poderosa de parte de Dios. Que esta palabra fortalezca tu vida, tu hogar y tu fe. Y comencemos juntos esta nueva travesía por la palabra del Señor. Amén. Aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 1, vemos que este primer libro de Crónicas presenta una genealogía desde Adán hasta los descendientes de Esaú. Aunque para muchos pueden parecer solamente una lista de nombres, este capítulo tiene un mensaje muy profundo. Dios conoce cada generación y nunca pierde el control de la historia. Amén. Y aquí en el capítulo 1, del versículo 1 dice Adán, Set y Enoch. La Biblia comienza recordando el origen de la humanidad. Esto nos enseña que todos venimos de una misma creación hecha por Dios. Nadie está fuera del conocimiento del Señor. Desde el principio Dios ha sido cuidado de cada vida y de cada generación. Amén. Dios conoce tu nombre y tu historia. Aunque las personas te olviden, el Señor jamás se olvida de ti. Amén. Y aquí en el capítulo 1, en el versículo 24 al 27 de Primera de Crónicas, dice Sem, Arfaxad, Sala, Abraham, el cual es Abraham. Aquí la genealogía llega hasta Abraham, el nombre que Dios llamó para formar un pueblo santo. Esto nos recuerda que Dios cumple sus promesas a través de las generaciones. Amén. Y esto tiene una enseñanza muy poderosa. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Aunque pasen los años, las promesas de Dios nunca mueren. Amén. Y aquí en el versículo 34 dice, Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Aquí vemos dos caminos diferentes, Esaú e Israel. Uno se alejó del propósito de Dios y el otro fue escogido para continuar el pacto. Amén. Cada persona decide qué camino tomar. Dios desea que caminemos en obediencia y fidelidad para vivir bajo su bendición. Amén. Y aquí en el versículo 43, dice, y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Este versículo muestra cómo crecieron las naciones alrededor de Israel. Dios tenía conocimiento de todos los pueblos y reinos. Amén. Y esto es algo que es para reflexionar. Aunque el mundo cambie y las naciones se levanten, Dios sigue siendo el Rey soberano sobre toda la tierra. Amén. Y este capítulo de Primera de Crónicas y el capítulo 1 nos enseña que Dios trabaja por generaciones. El Señor conoce cada nombre y cada historia. Las promesas de Dios permanecen firmes. La obediencia trae bendición. Nuestra vida tiene propósitos delante de Dios. Y muchas veces creemos que somos insignificantes. Pero así como Dios registró cada generación en la Biblia, también Él conoce cada detalle de nuestra vida. Qué lindo es Dios, ¿no? Y aquí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 2, continúa mostrando las genealogías del pueblo de Israel, especialmente la descendencia de Judá.
Aunque aparecen muchos nombres, este capítulo revela algo importante. Dios cumple sus planes. Amén. A través de las familias y generaciones. Y aquí en el versículo del 1 al 2 dice: estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Aquí se mencionan los 12 hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel. Amén. Y esto nos enseña que Dios levanta familias con propósitos. Cada tribu tenía una función especial dentro del pueblo de Dios. Amén. O sea, que tu familia también tiene un propósito delante del Señor. Y Dios puede usar tu hogar para bendecir a otros. Amén. Y aquí en Primera de Crónicas, en el versículo 3, vemos los hijos de Judá, que es Onán y Selá. Aquí comienza la descendencia de Judá, la tribu de donde vendría el rey David, y más adelante Jesucristo. Amén. Qué bello, ¿verdad? Nuestro Creador. Y aunque Judá tuvo errores en su vida, Dios mostró misericordia y de esa tribu levantó grandes propósitos. Amén. Nuestro pasado no limita lo que Dios puede hacer con nosotros cuando nos acercamos a Él. Amén. Y aquí en el versículo 12 del capítulo 2 de Primera Crónica, vemos, dice la palabra: Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed engendró a Isaí. Este versículo recuerda la historia de Ruth y Boz, mostrando cómo Dios honra la fidelidad y la obediencia. Amén. Y esto nos enseña que Ruth fue una mujer extranjera, pero por su fe y fidelidad Dios la incluyó en una generación bendita. Amén. Aquí nos podemos dar cuenta que Dios no mira de dónde vienes tú, sino tu corazón dispuesto para obedecerlo. Qué lindo es el Señor. Amén. Yo me deleito con su palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Y aquí en el versículo 15 dice: David el séptimo. Aquí aparece el nombre de David, el nombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Aquí David comenzó como un pastor sencillo, pero Dios lo levantó como un rey. Dios puede levantar personas humildes y llevarlas a cumplir grandes propósitos. Amén. Y aquí en el versículo 20 del capítulo 2 de Primera de Crónicas dice la palabra de Dios: Ur engendró a Urí, y Urí engendró a Bezalel. Bezalel fue el hombre escogido por Dios para trabajar en el tabernáculo. Y esto nos enseña que Dios da talento y dones para su obra. Amén. Todo don, mi hermano, que Dios te ha dado debe ser usado para glorificar su nombre. Solamente su nombre. Amén. Y aquí en el capítulo 2 de Primera de Crónicas, esto nos enseña que Dios trabaja en las generaciones y el Señor puede restaurar familias. La obediencia trae bendición. Dios usa personas humildes para grandes propósitos y cada vida tiene un valor delante del Señor. Aunque este capítulo contiene muchos nombres, detrás de cada uno hay una historia y un propósito de Dios. Así también tu vida no es casualidad. Dios tiene planes hermosos contigo. Amén. Y aquí en el capítulo 3 de Primera de Crónicas habla principalmente de la descendencia del rey de David. Aquí se mencionan sus hijos, los reyes que vinieron después de él y las generaciones que continuaron hasta el tiempo del cautiverio en Babilonia. Aunque son genealogías, este capítulo nos deja una gran enseñanza. Dios permanece fiel a sus promesas aun cuando las personas fallen. Amén. Y aquí en el versículo 1 lo leo para ustedes, dice: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Aquí comienza la lista de los hijos de David. Amén. David fue un hombre escogido por Dios, pero también tuvo luchas y errores en su familia. Y esto nos muestra que nadie es perfecto, que el único perfecto es Jesucristo, que estuvo en la tierra y se hizo carne y nunca pecó. Amén.
Aunque tengamos debilidades o dificultades familiares, Dios todavía puede obrar en nuestras vidas y traer restauración. Amén. Y aquí en el versículo 5 de Primera de Crónicas, en su capítulo 3, dice: estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat y Natán y Salomón. Aquí se menciona a Salomón, quien más adelante sería rey de Israel y construiría el templo para Dios. Dios ya tenía preparado quién continuaría el propósito después de David. Dios piensa, mis hermanos, en nuestro futuro y prepara nuevas generaciones para continuar su obra. Su obra nunca puede parar. Amén. En el versículo 10, lo leo para ustedes, dice: hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías. Aquí aparecen varios reyes descendientes de David. Algunos obedecieron a Dios y otros se apartaron de él. Y esto nos enseña que las decisiones espirituales afectan generaciones. Cuando caminamos, mis hermanos, en obediencia, dejamos bendición para nuestros hijos y nuestra familia. Y aquí en el versículo 16 dice la palabra: los hijos de Joacim, Jeconías su hijo, Sedequías su hijo, estos reyes vivieron en tiempos difíciles, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por su desobediencia. Amén. O sea, alejarse de Dios trae consecuencias muy dolorosas. Debemos permanecer firmes en el camino del Señor y no apartarnos de su voluntad. Amén. Y aquí en el versículo 17, lo leo para ustedes, dice: y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel. Aunque Israel pasó por cautiverio, Dios permitió que la descendencia continuara. Y aún en medio de pruebas y disciplina, Dios nunca abandonó completamente a su pueblo. Amén. Y aunque pase, mis hermanos, momentos difíciles, Dios todavía tiene propósitos contigo y puede restaurarte. Amén. Y este primer libro de Crónicas, en su capítulo 3, nos enseña que Dios cumple sus promesas a través de las generaciones. Amén. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias. Dios permanece fiel aun cuando el ser humano falla. El Señor nunca abandona sus planes. Amén. Y nuestras decisiones afectan a nuestra familia. Así como Dios cuidó la descendencia de David, también Él cuida tu vida, tu hogar y tu futuro. Amén. Y aquí en el capítulo 4 de Primera de Crónicas, sigue hablando de las genealogías del pueblo de Israel, especialmente de la tribu de Judá y Simeón. En medio de tantos nombres aparece una de las oraciones más conocidas de la Biblia, la oración de Jabez. Y aquí en Primera de Crónicas, capítulo 4, del versículo 9-10, lo leo para ustedes, dice: y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, e invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Jabez había nacido en dolor, pero no permitió que su pasado definiera su futuro. Él clamó a Dios y el Señor respondió su oración. Amén. O sea, esto me deja una enseñanza muy hermosa. No importa cómo haya comenzado tu vida, Dios puede cambiar tu historia. Amén. Así que debemos aprender a buscar a Dios con fe, creyendo que Él tiene poder para bendecirnos y abrir caminos. Amén. Y aquí en el versículo 10 dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Dios escucha las oraciones sinceras de sus hijos. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y con un corazón humilde, el Señor responde en el tiempo correcto. Amén. Y aquí en el versículo 24 dice: y los hijos de Simeón. Aquí se habla de la tribu de Simeón y cómo crecieron y buscaron territorio para habitar. Amén. Dios siempre provee lugar y sustento para su pueblo. Aunque haya momentos difíciles, Dios sigue abriendo puertas y mostrando dirección. Amén. Y aquí en el capítulo 4 nos deja una enseñanza principal: que Dios puede cambiar historias marcadas por dolor. La oración tiene poder. Dios escucha el clamor sincero y el Señor bendice a quienes lo buscan de corazón. Amén.
Y en el capítulo 5 de Primera de Crónicas habla principalmente de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. También muestra cómo algunas tribus fueron bendecidas cuando buscaron a Dios, pero sufrieron consecuencias cuando se apartaron de Él. Y en el versículo 1 de Primera de Crónicas, en su capítulo 5, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Rubén perdió parte de su privilegio por causa de su pecado y desobediencia. O sea, las malas decisiones pueden traer consecuencias. Debemos cuidar nuestra vida espiritual y caminar en obediencia delante de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí en el versículo 18 al 20 dice la palabra de Dios: y clamaron a Dios en la batalla y Él les fue favorable. Estas tribus enfrentaron guerras, pero buscaron a Dios y recibieron victoria. La victoria verdadera viene de Dios. Cuando enfrentamos luchas, problemas o dificultades, debemos acudir primero al Señor. ¿En qué? En oración. Amén. Y aquí en el versículo 25 dice: pero se rebelaron contra Dios, contra el Dios de sus padres. Después de haber sido bendecidos, muchos se apartaron y comenzaron a idolatrar otros dioses. Imagínense. Alejarse, mis hermanos, de Dios trae consecuencias espirituales. Así que debemos permanecer firmes y fieles al Señor, aun cuando todo vaya bien. Amén. Y aquí en el versículo 26 de Primera de Crónicas, en su capítulo 5, dice: por lo cual el Dios de Israel despertó el espíritu de Pul, rey de Asiria. El pueblo fue llevado cautivo por causa de su desobediencia. ¿Quieren que les diga algo? Dios es amoroso, pero también corrige a quienes se apartan de Él. Y Él es fuego consumidor. Es importante, mis hermanos, vivir en obediencia, arrepentimiento y fidelidad diaria. Amén. Y este capítulo 5 nos deja una enseñanza: que la obediencia trae bendición. Dios da victoria a quienes confían en Él. El pecado trae consecuencias y debemos permanecer fieles al Señor siempre. Y que Dios escuche el clamor de sus hijos en medio de las batallas. Estos capítulos nos recuerdan que Dios honra a quienes lo buscan de corazón y que nunca debemos apartarnos de su camino. Amén. Así que yo los invito a cerrar sus ojitos y hacer una oración. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque hoy hemos aprendido muchas cosas, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia poderosa, reconociendo que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro libertador. Señor, hoy levantamos un clamor delante de ti, creyendo que toda cadena se rompe por el poder de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo, todo espíritu de angustia, de tristeza, de enfermedad, de miedo, de opresión, que quiera levantarse contra nuestras vidas, hogares y familias. Hoy declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, restaurar y libertar. Señor, levanta al caído, fortalece todo aquel que esté débil, Señor. Sana al enfermo y trae paz al corazón angustiado. Señor, que donde había tristeza trae gozo y que donde había desesperanza trae vida nueva. Y donde habían puertas cerradas, tú abres caminos sobrenaturales. Padre, así como escuchaste el clamor de Jabez y lo bendijiste, hoy también clamamos para que ensanches nuestro territorio espiritual y que tu mano esté sobre nosotros y que nos guardes de todo mal. Rompe, Dios, toda atadura espiritual, toda palabra negativa, toda maldición y todo plan del enemigo. Declaramos que ninguna arma forjada, porque escrito está, prosperará contra tus hijos. Y hoy declaramos victoria, restauración y libertad en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ministra cada vida en este momento. Toca corazones, restaura matrimonios, fortalece nuestra fe y llena cada hogar de tu presencia, y que tu paz corra como río y que tu fuego santo renueve nuestras fuerzas. Señor, te entregamos nuestras cargas, nuestros dolores y nuestras luchas. Toma el control de todo y ayúdanos a permanecer firmes en obediencia y fidelidad delante de ti.
Gracias porque creemos que tú ya estás obrando. Creemos que tú peleas nuestras batallas, trayendo respuesta del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de este hermoso tiempo en la presencia del Señor, donde estuvimos aprendiendo y meditando en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del primer libro de Crónicas. Amén. Y hoy vimos cómo Dios trabaja a través de las generaciones y cómo escucha la oración sincera y cómo bendice a quienes permanecen fieles a Él. Cada nombre y cada historia nos recuerda que Dios nunca olvida a sus hijos y que siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Así que gracias por acompañarme una vez más en tu programa Leyendo la Biblia Día a Día. Que la palabra de Dios siga creciendo en tu corazón y trayendo fortaleza a tu vida y a tu familia. Así que mañana continuaremos avanzando en este maravilloso libro y aprendiendo más de las promesas y el poder y fidelidad de nuestro Dios. Así que no faltes, no te olvides darle un me gusta, no te olvides suscribirte si no estás suscrito al programa Leyendo la Biblia Día a Día, y también pasar y llevar esta palabra a otra persona que la necesita. Amén. Con esto estarás atribuyendo, aportando, llevando un mensaje de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores a alguien que lo necesita. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.